honor a nuestros principios. Oye, pero no adelante la pauta, hijo. Puta la- Ya, Siempre, siempre. Nos perdón. organizamos hoy día para esto. O sea, dentro No. de lo que se puede. Dentro de lo que se puede nomás, pues. Ya bueno, Hola. partamos por ahí. Digamos, ¿Ah? ¿cuáles son los temas que vamos a tratar hoy día ahí para las personas que nos están viendo puedan organizarse con tiempo, claro, para ordenar esta línea de Ya, sí, conversación por en favor. un minuto? ¿Cuáles son los temas? Bárbara, tú eres la encargada Temas. de ordenar esta situación. Sí, por supuesto. Hoy día los temas son era el teletrabajo, los anexos de teletrabajo, que hemos tenido algunos, o han tenido algunos, O eh, tendrán. o tendrán, nadie sabe. Ya. El otro tema era si es que alcanzábamos, no, o sea, no siquiera lo conversamos, como que lo Vos, conversamos con el dale. chinito, Creo Vos, los que carretes de profe, lo conversamos con el invitado, queríamos ver si alcanzamos a ver los carretes de profe, que Oh, es el tema pendiente que tenemos re pendiente. no sé, yo estoy pensando dejarlo para el día del profe, que es como en 2 semanas más. ¿Ah? ¡Oh! oh. Podríamos hacer la celebración del día del profe. De hecho, podría. Ya, pero no Pero, empecemos a hacer ahora la pauta en vivo, Ya, por favor. por favor, anexo de teletrabajo, Y la franja, la Ya, franja. entonces, franja. la franja, obvio, obvio. Todos sabemos lo que hay que votar. De hecho, por eso Ya, pero lo vamos a hablar después. está Jonathan de invitado, porque la semana pasada estábamos, bueno, la semana pasada no estábamos, paréntesis, pero la semana anterior habíamos hablado un poco de los contratos, de toda esta vida extraña, tanto para la realidad del aula como para la realidad laboral docente. Entonces, Jonathan estaba acá para iluminarnos. eh, o para, no sé, aclarar ahí alguna de nuestras Duda. dudas, de nuestras bestialidades de errores cuando empezamos a hablar. Que hay que hacer honor al gremio de profesores de alegar sin siquiera leer la ley. Exactamente. Sí. Así que trajimos un experto, No, no. participante de una revista Ay, así no sirve. educativa. Sí, pues estamos hablando con eminencias ya, así como que es importante lo que hemos hecho. Es más, me voy a poner los lentes para volver a ser intelectual, porque no puedo ser más chico frente a este invitado. Ah, ya. Hay que ponerse lente entonces. Vamos. Sí, pues, sí, pues. Pucha, no tengo lentes. Yo tengo otro, pero ¿Tienes no te libros los puedo atrás, hacer llegar. Bárbara? ¿Tienes libros atrás? Ya estás Sí, ya 100% está, intelectual. Ah, ya. Me voy a correr para que se vean. Listo. listo. Oye, y los lentes de la nata con la impresora atrás le da el Ya. toque Nos intelectual ponemos así. serios para comenzar. Sí, po. Apruebo. Ya. Oye, comencemos con la tanda de preguntas. Si las personas que nos están viendo nos pueden ayudar con preguntas respecto al teletrabajo, porque yo tengo varias, pero no sé cómo ordenarlas. Entonces, si nos ayudan, No, qué quienes nos raro, están que no viendo, sabemos cómo. Yo tengo una propuesta. Es. Ah, a lo No, mejor que- preguntar, Pero a lo mejor escuchemos preguntar al lo más invitado, por lógico, favor. partir por lo más lógico es, explícanos un poco qué es esto del contrato de teletrabajo y esas vainas, ¿cachai? ya, sí. Bueno, agradecer el espacio. Soy, buen amigo de la Bárbara, mi nombre es Jonathan, y soy profe de matemática, ¿ya? Y claro, y participo dentro de una revista que se llama Polo Docente, que es la cual como que pretendemos ser como una referencia de ideas, más que nada, dentro del gremio docente, ¿ya? Y, y claro, una de las temáticas importantes que hoy día nos están involucrando directamente es justamente el tema del anexo a contrato en teletrabajo, ¿ya? Porque el teletrabajo en sí nosotros lo venimos trabajando desde el mismo mes de marzo, última semana de marzo, principio de semana de abril, ¿ya? Claro. El Claro. tema es que uno de los puntos importantes es que este modelo de trabajo debe haber estado regularizada justamente hasta el 2 de julio, ¿ya? Y nos hemos vuelto mucho, que por ejemplo estábamos en mayo y nadie sabía ni siquiera de los contratos de marzo, del contrato común y corriente. Exacto. Entonces, claro, empezó a ser tema y empezó justamente a empezar a regularizarse justamente esta situación, ¿ya? Con los marcos legales, ¿ya? Entonces, más allá como de explicar la ley en sí, porque está para leerla, pero yo como que
saqué varios puntos que son importantes al momento de fijarse al momento del anexo de contrato, ¿ya? Porque se llama anexo de contrato porque en realidad es un contrato que es esporádico y es justamente dentro del marco del tema de suspensión de clase por el COVID-19 específicamente. Y por eso hacemos un nexo de contrato, porque es una situación externa a lo comúnmente establecido en un contrato formal, y eso conlleva a adecuar. Y como no se puede adecuar el contrato firmado, o supuestamente firmado, hay que agregarle unas páginas, ¿ya? Que a eso se le llama nexo de contrato. Exacto. Y que regulariza el tema de justamente el trabajo hoy día que estamos ejerciendo o a distancia o de teletrabajo, ¿ya? Y la parte importante dentro del anexo de contrato es que, o que debiese contener el anexo de contrato, es justamente, no sé, pues si quieres la explico al tiro. Sí, por favor. Ah, ya, Sí, dale, dale. ya, pues que sí o sí el anexo de contrato debe indicar, o siempre indica, ya que tiene que ser un acuerdo mutuo de las partes, ya. Y lo dan los temas, ya lo dan los puntos y después los discutimos, lo hablamos, ya. Que tiene que ser un acuerdo mutuo entre las partes, ya Sí. tiene que especificar justamente el lugar de trabajo donde se va a ejercer la labor, que por lo general son nuestras casas, ya tiene que estar la dirección establecida, o si por ejemplo uno decide otro lugar, tiene que estar escrito, ¿ya? ¿Se Ujú. puede cambiar? Sí, se puede cambiar, solamente que ahí el empleador tiene que evaluar si es que es pertinente. Ya, Por ejemplo, yo tengo una pregunta al respecto. vale. Mi papá sufrió un accidente cerebrovascular Ujú. y él vive en Coyhaique. Si yo hubiese podido ir a Coyhaique cuando estaba pasando por eso y no quería dejar mi trabajo de lado, en ese caso de emergencia, yo hubiese podido agarrar todas mis pilchas, mi computador y mis cuestiones y mandarme a cambiar para allá y no estaría pasando a llevar el contrato de teletrabajo o no. Claro, a eso iba, justamente, ¿se puede cambiar el lugar? Sí, y justamente por mutuo acuerdo, porque ahí el empleador Ya. tiene que evaluar si es que es pertinente o no, o puedes seguir cumpliendo tus labores en ese lugar de trabajo, ¿ya? Eh, y ahí en realidad es voluntario el empleador, si te permite o no, ¿ya? Mm, Eh, ¿Se pueden fijar varios lugares? Sí, ¿ya? ya, Pero justamente con la argumentación, pues el mutuo acuerdo. ya. Entonces, sí, debes hacer, ¿ya? Ahora, claramente es una situación de voluntad, ¿ya? Claro. Sí. Que es, Igual que es hay que hasta ser un ese punto, como poco siempre. honesto con respecto a la voluntad, porque en realidad, eh, ¿qué voluntad va a tener el, el empleado si el empleador te dice, bueno, necesitamos, en mi caso, eh, no es colegio particular, no se empezaron a pagar las matrículas y por lo tanto el colegio necesitaba eh, reducirnos el sueldo para seguir subsistiendo. Ese era como el discurso. Entonces, lo voluntario, y siempre se planteó en las reuniones, en los consejos como algo voluntario, pero en realidad todos saben que esa voluntariedad no existe. O sea, se dice en el discurso, pero el que no quiere firmarlo está un poco condenándose a que en diciembre no se renueve su contrato, si es plazo fijo y si es contrato indefinido, es como moralmente mal visto, ahí como el no se pone el compromiso y hay otra carga que no tiene que ver como con lo legal, sino que tiene que ver con ese discurso oculto de empleado es esclavo, una cosa así. O sea, sí, ¿hay algún tipo de restricción al abuso de poder por parte de los empleadores en estos contratos de teletrabajo o queda todo a voluntariedad? Porque claro, pueden decir que es mutuo acuerdo, pero uno como empleado sabe que el mutuo acuerdo se va a las pailas cuando el sostenedor o el jefazo te dice, si no le gusta, la puerta es ancha. Ujú. Es ¿Cachai? que Sí, finalmente como que te obligan a firmar el anexo, porque o como que lo haces o ya sabes. ya, pues Hola, que ahí, Eso. sí, pues yo tengo una opinión, pero lo veremos discutir después. Que les tengo una ya, pregunta al respecto. ya. ¿Cuál ¿Ya? es la pregunta?
No se la voy a adelantar. ¡No! No. ¡No! ¿Por Yo soy qué? amarillo, te digo al tiro. Yo voy a decir sí, pero no. Amarillo todo el rato, Oye. mírenles. Mira, son 7 puntos, vamos en el segundo. Ya. Ya, Ya. perfecto, El perfecto. tercer punto, que es importante, es el periodo de duración, que se los comentaba en un principio. Ya, el periodo de duración de justamente el anexo a contrato, que se establece y estrictamente durante la suspensión de clases por tema de COVID. ¿Ya? Mm, Mientras esté esa suspensión por parte del ministerio, este contrato se sostiene. Si se ya, acaba y están las condiciones para terminar el tema del trabajo a distancia o de teletrabajo, eh, y es como que están las condiciones para volver, el anexo de contrato queda nulo, inmediatamente. ¿Ya? O sea, Ujú. puede durar hasta enero, puede durar hasta abril del próximo año, no lo sabemos. ya, Ujú. Pero eso es importante. Y tiene que estar dicho. ¿Ya? ¿Pero tiene que Eh, estar dicho así como con esas palabras? Así como sí, mientras es dure que, esto, o que te den sí. una fecha, así como hasta No, tal no, 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 fecha. no. Y mientras dura la suspensión ministerial de acuerdo Ya. a la necesidad de COVID-19. Y dice COVID-19. Igual uno tiene que entender que los sostenedores tienen contratos prearmados. ¿Ya? Sobre todo las corporaciones, cosas así, ya lo tienen hecho el contrato. no sé, eso ya es verdad. Sí. El punto del mecanismo de control y de asistencia, ¿ya? Ya, Es un punto que claramente lo tiene que decir el anexo a contrato y puede ser justamente por el tema de marcar entrada, marcar salida, la modalidad, eso tiene que ser completamente a cargo y responsabilidad del empleador, ¿ya? Pero también va de la mano con el tipo de distribución de la jornada laboral, que son dos cosas, ¿ya? Entonces, los mecanismos de control o de supervisión van de la mano con el tipo de jornada laboral que uno como que acuerda, ¿ya? Y son dos. Uno, que es completamente sujeto a la jornada laboral, como el horario laboral firmado en un comienzo. Y segundo, es un tipo de distribución no sujeto a la jornada laboral como preestablecida, ¿ya? Eso se podría asociar como lo que nosotros hacíamos antes de haber, por ejemplo, quienes firmamos un contrato de teletrabajo este último tiempo, claramente nuestros horarios cambiaron y empezaron a ser mucho más estrictos. Y antes, en realidad, cada uno distribuía sus tiempos, de acuerdo a justamente cómo convalidamos nuestra labor doméstica con nuestra labor docente, Ujú. eh, o de trabajador de la educación. Entonces está esa posibilidad, ya ahí uno tiene que escoger. ¿Ya? Está la opción A, opción B. A, sujeto a la jornada, opción B, no sujeto a la jornada. Y en ambos existe la opción de que, o tiene que estar estipulada el tema de cómo cómo te van a supervisar o cómo van a controlar. ¿Ya? Eso puede ser por informe, por los registros pedagógicos en Classroom, por ejemplo, la plataforma que estén utilizando, la entrega de material, cantidad de entrevistas, o que es lo más conflictivo, que más hace ruido muchas veces, el tema de registro de entrada y salida. Claro. Eso. ya. Entonces, y depende de la modalidad de trabajo que uno escoja, es la forma que te supervisan o controlan. Ujú. Hay un punto importante que es el tiempo de desconexión, que son 12 horas, sí o sí. ¿Ya? Eh, 2 horas Perdón. continuas. ¿Ya? Se supone que, claro, la jornada termina a las 6 y de ahí hasta las 6 de la mañana, tu jornada termina a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana no puedes tener ningún tipo de correo ni nada que te perturbe. ¿Ya? Perdón, es que no puedo evitarlo. Ya. Se supone. Eso es como lo que menos se Que Nos, cumple. fal- nos falta el que se cree jefe y te manda el mail como de 25.000 palabras, weón, el día jueves para que hagáis la pega el sábado y el domingo. Preocupación de colegas porque acabo. El que se cree jefe, yo creo, después vamos a ahondar en esa frase, amigo. Pero sigamos con Ya, los sí, puntos, porque están interesantes. Sí. sí, Y el último punto del teletrabajo, del anexo de teletrabajo, es que el tema de como la obligatoriedad de proveedor del empleado frente a los recursos del anexo de teletrabajo. ¿Ya? Y ahí los recursos de trabajo proporcionados o sea, tienen que estar proporcionados por el empleador y o una compensación por los gastos, ¿ya? Por asociados, ¿ya?
Y ahí hay un punto importante que siempre como que hace ruido porque, claro, o sea, con eso cierra. Esas son las cosas importantes que tienen que considerar todo anexo a contrato. Y uno tiene que como que estar preocupado porque aparecen todos generalmente, ¿ya? Ujú. Pero aquí está como la discusión, ¿ya? Y la pregunta, porque eh, las garantías para un trabajador en realidad las que se enmarcan en la legalidad es justamente el tiempo de desconexión, eh, el contar con equipos y herramientas materiales para justamente ejercer la labor docente o la labor de lo que implica estar dentro de un colegio como trabajador de la educación, la posibilidad de elegir la modalidad de trabajo y todos los derechos individuales previos al anexo, que en realidad el tema del seguro laboral, el tema de justamente, no sé, que algún tipo de beneficio previo en cada institución, eso se mantiene, en ningún caso se pierde. Y lo que establece físicamente, como literal, la provisión como de menoscabo, ¿ya? Y eso justamente, por ejemplo, la reducción de horas, la reducción de salario, o el derecho a la intimidad, ¿ya? Que es un punto importante y que está escrito en la modificación de la ley de anexo teletrabajo, que dice que hay, por ejemplo, el tipo de fiscalización o de control no puede ser un asunto que invada tu intimidad, ¿ya? De ahí entra justamente el juego de exigir una cámara, pues, no sé, pues no te pueden poner una cámara web vigilando todo el día que tú trabajas, ¿cachai? Como esa cámara que tenemos, por ejemplo, no sé, po, en los colegios, cosas así, no, eso no puede suceder en tu lugar de trabajo, en tu casa. No, no. Mira, acá Pero, Cami Mora nos dice que en su caso su ¡Oh, empleador Cami! no cumple con ningún aspecto. Bueno, yo No también cumple, quería a pesar, pero ella comentar, No, firmó anexo. bueno, Cami, contéstanos a ver si Ay, firmaste. yo la pero verdad aquí va. que la cagada con lo que nos dijiste, Jonathan, porque realmente mi empleador tampoco cumple. De hecho, no tenemos ni siquiera contrato de teletrabajo. Así que Ya, ese es que eso, bueno, eh, yo, a ver, ah, es legal, se puede hacer. ¿qué se puede hacer? no No tener tenerlo. el contrato de teletrabajo a esta No, altura. po, desde el 2 de julio es completamente fuera de la norma legal. Ya. Es que, y yo quedé Completamente fuera de la norma peinada legal. para atrás porque yo y justo saqué todos mis papeles aquí, mira, se escuchan ahí. Explícalo. Voy a sacar Oh, papeles. no, Oye, quedé pero después, muerto en dolor. Adiós, lo voy a poner. sexualidad. ¿Por qué saqué todos mis papeles? Porque justamente el día martes nos llamaron, nos dieron martes, miércoles y jueves de 10 a 1 a todos los profesores para ir al colegio a firmar las liquidaciones de sueldo desde enero que no la habíamos firmado y para firmar los anexos de contrato que nos habían eh, hecho verbalmente desde mayo. Eh, y no dice absolutamente nada de lo que dijiste. O sea, tengo mi anexo de contrato de aumento de horas de marzo. Y ese es uno que solamente dice que tengo más horas de cronológicas. Pero el contrato de trabajo, teletrabajo, ni siquiera menciona teletrabajo y solo nos dice sobre modificar de forma transitoria las remuneraciones. Entonces ahí no está regularizado el tema del teletrabajo. Pero absolutamente Claro. nada, ni siquiera nos dice así o sea, si yo empiezo a mirar, ya, acuerdo mutuo, ya lo dije, fue así como, acuerdo mutuo. Pero Eh, dice anexo a contrato por teletrabajo. sí, no, Ah, Acuerdo ya. dice mutuo. solo Pero de dice por, trabajo, no teletrabajo, no menciona en ninguna parte teletrabajo. Ah, entonces eso no, claro, eso no es una regulación del teletrabajo. No, No entra dentro de lo que yo dije. para nada. cacha, estamos totalmente O sea, no ilegales. tengo nada de Me, teletrabajo El que no en venga a mi bailar. anexo. El que me no siento, venga a gozar. me siento súper ilegal. Y el último punto me dejó así como impactada porque, Vete a la cagada. porque No, como el menoscabo se nos obliga indirectamente a hacer las clases con la cámara encendida.
porque los apoderados se quejan si es que los profesores estamos modo alumno, por cualquier razón. Modo alumno. ¿ya? Pero Modo alumno, modo cuando ponemos alumno. modo alumno, Ya, modo Escucha. alumno. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué me hace Modo esto? No, alumno. que me demora mucho. Mira, quedé Pero a sola, medias, no. la actividad tiene un micrófono No encendido. puedo hacer. Ah, sí, los alumnos lo tienen apagado. Sí. Ya, yo activaré mi cámara Ya, para eso. acompañarte. Escucha, justo te estamos mirando ahora, bueno, volvimos. Volvamos. Oh, Ese es como el momento humorístico de nuestro podcast. ¿Ah? Qué gracioso. Estábamos demasiado serios. Es que estamos impactados. Podríamos acostar. Sí, yo estoy impactado. No, es que después de este golpe moral, quedé así como sin aire, amigo. Pregunta. Oye, yo quedé con otra duda. ¿Qué se entiende por menoscabo? Todo lo que dijo. Reducción de hora, reducción de salario y medidas que justamente invadan tu intimidad. Tu privacidad. Eso, Ya. privacidad. Eso, más que nada, ¿ya? Y lo que se puede emular también es que algo, por ejemplo, que no puse acá, pero que dice dentro de la legislación, la modificación de la ley, es que el empleador ahí tiene que como decir cuáles son, como, qué entienden por lugar de trabajo saludable. ¿Sí? Y Ah, tiene que decir, como el lugar de trabajo del empleado tiene que tener estas condiciones. O entendemos por lugar saludable o de trabajo donde tengan estas condiciones. Y eso es lo que generalmente no aparece. o sea que yo en mi lavandería estaría F. Mira, Estaría cagado. No, Cami porque, Mora, no, porque estás en un lugar seguro, ten calma, tranquilo. No, Claro. No es húmedo, no hay No- peligro no de te- tener ratones. se referirá a que no te interrumpe como nada alrededor. No tenía a la Eloísa así encima, ¿sí? Claro, esas cosas, yo te voy a decir, esas cosas llamadas hijos, ¿Cierto? molestándote. O sea, Claro. sí, esos O por- animales ahí, como Esos las animales mascotas son ahí las saltando. O cuando Ya, mira. estás de lo mejor y te ladra el perro, weón, oh, que me ha pasado. Por eso yo me vine acá a la lavandería, porque cuando estaba en la oficina de mi señora, y no, que apareció un gato todo ordinario, penca, y los perros le daban por ladrar media hora, y mi señora, para no molestar, no hacía callar a los perros como, oh, el gato, weón, elegía la hora que estaba haciendo clase. El El resto vecino, del el día vecino no del taladro. ¿Ah? ¿Cuántos amamos al vecino del taladro por la El que está arreglando la reja, weón. Pucha, no tengo vecinos con reja, pero tengo vecinos con taladro. Un taladro. Es lo que A mí lo que me tiene. ha dado, lo que me da pena a veces, como que es la gente que se justifica, por ejemplo, oh, disculpen que estoy con mi hijo, oh, perdón, es que tengo que hacer algo, o me llaman, disculpen. Y no pasa solamente sí. en las clases, sino que en realidad como en todo contexto como de videollamada. Claro, Oye, no somos ¿qué los te profes decía los una únicos pregunta re sufriendo. buena? Nos pregunta Cami Mora, gracias Morita, ¿quién fiscaliza el cumplimiento de estos contratos o de la ausencia de estos anexos de contrato en este caso? La inspección del trabajo, directamente. O sea, ¿Ya? yo podría ir y dejar una constancia de que no tengo, o hacer una Sí, demanda. No, denuncia, directamente denuncia. Denuncia. Ahora, el punto, y aquí es lo que voy, ya y Arriésgate. planteo como Arriésgate. la pregunta. O sea, así que, mira, pensemos que lo regularizamos justamente en ese contrato y tenemos como lo que nos especifica la ley, ¿ya? Y hay que entender que también o sea, no es nada, solamente lo voy a plantear, y es que, o sea, como regularizar el anexo de contrato en este contexto de trabajo, asegurar realmente como el ejercicio digno de nuestra labor docente, así como... Es que no se hacía ni con los contratos presenciales, lo van a hacer con teletrabajo. Sí, Oye, pero qué lapidario, amigo. Eres hay- feliz en tu hay- lugar de hay trabajo. Es que en los contratos Hoy hay día no cláusulas están- de mierda, po, weón, en los contratos de verdad, tanto en los municipales como en los particulares subvencionados, y me imagino que en los particulares más hay cláusulas que son del carajo. Eso así como tener que estar, que te evalúe dentro del mismo contrato, que te diga que tenéis que tenéis que estar de acuerdo con todas las órdenes que se manden de dirección. ¿Cachai? Estoy así como, No, loco. que el empleador estipula, como tienes que cumplir con todas las labores, que el empleador estipule convenientes. Y eso, güey, es como, y si quiere que me vista de gallina en medio del patio, lo tengo que hacer, porque Claro, y si si le me pongo tengo un que huevo, quedar, así. claro, y si me tengo que quedar un día a ser la mascota del colegio porque se le ocurrió al empleador, entonces tengo que hacerlo.
¿Cachai? Por eso yo No, creo pues ahí que... está, El ahí implica menoscabo. el menoscabo. El menoscabo. No, sí, sí, pero esas cláusulas están en los contratos presenciales muchas veces, Ah, ¿cachai? Sí. Entonces, por eso fui como lapidario que es terrible el tema del teletrabajo porque no se va a preocupar de dignificar la labor docente porque ni siquiera se hace con el contrato presencial, ¿cachai? Como que muchas veces se exige al profe que haga millones de cuestiones porque que ahí vea, pues si trabajáis 30 horas, pues trabajar 25 horas, en esas 25 horas te debe dar el horario, a pesar de que es ilegal y las mañas que tienen muchos empleadores, que incluso se dan en en los ambientes municipales, que es que anda todo al filo de la ley, siempre todo al filo de la ley, ¿cachai? Así como que no es buscar la comodidad, como decíamos hace un rato, este mutuo acuerdo una ilusión ya. por la mayoría de los colegios, po, ¿cachai? Porque uno como trabajador, más encima como profesor, que estamos sobresaturados de profesor en el país, como profesor uno busca una pega, pues no estáis buscando el mutuo acuerdo, ¿cachai? Excepto profesores de ciencia. Yo recuerdo el primer trabajo. No sé si a ustedes les pasó que cuando fueron contratados por primera vez, que a todo esto no sé si les costó, pero fueron a su primera entrevista y así como muy ilusionados con esa cara de perrito nuevo, así como, sí, Sí, por favor, teletrabajo. yo quiero trabajar, gracias. Estoy Y es dispuesto a como, barrer los baños. quiero cambiar el mundo, no me importa nada, sí, gracias. Y es como, gracias por darme trabajo, sí. ¿Y cuánto voy a ganar? No tengo idea. Yo antes carreteaba con 2 lucas, puedo vivir con más. El clásico, las 4 horas, 4 por 1, y uno así como calculaba y, oh, tanto la hora, Oh, oh, que... oh. Y Hasta recibiste que tu te llegaba primer el primer sueldo sueldo. y te diste Y cuenta que te cachaba pagaron que una era semana, no un mes. Todo No, eso un mes. es como parte del gremio también, siento yo, porque con quien hable no tiene idea cuando sale al mundo laboral cómo funciona en realidad. Que yo creo que, no sé si habíamos discutido esto, pero yo creo que hay un problema grave en la educación, en la formación de profesores, que están demasiado enfocados en la especialidad y no en la educación, ni mucho menos en temas laborales, o sea, en legislación laboral. O sea, ¿Cachai? no Yo sé no si recuerdo pasará... ningún ramo en la universidad que me hablaran de legislación laboral que me hicieran leer el estatuto docente, por ejemplo. Ah, no, a mí sí. Sindicato 1 y 2. Claro, Claro, mínimo sindicato 1 y 2. el oficial y el no tan oficial. claro. No, pero no sé Bueno, si sea parte del rol solamente de la educación de profesores. Yo creo que en los otros gremios debe pasar algo similar. No sé si en arquitectura le hagan así como, usted va a tener que ir a rogar que lo contraten en alguna parte y no va a firmar como arquitecto, olvídelo. Va a yo, andar yo- yo ahí, ten- yo tengo no entendido sé, que hay po. ciertas carreras que sí les enseñan, por ejemplo, a redactar currículum. Sí les enseñan normativa específica del área en la que están participando. De hecho, la José tiene un primo que está estudiando ingeniería en hueaditas para hacer páginas web. No sé el nombre de la carrera, discúlpame, pero, Ah, Pero por él, eso no él, puedes pero transmitir por Instagram, amigo. con mucha envidia, él va en primer año y ya le están enseñando normativa legal de cuando salga a trabajar, por ejemplo, qué es boletear, cómo trabajar en base a boleteo, cómo trabajar, en qué fijarse en los contratos, ¿cachai? Tal vez Y depende de la universidad. Puede ser. ¿cachai? Puede ser. Yo no conozco universidades que al menos en pedagogía te hagan leer el estatuto docente o que se enfoquen en ciertos temas específicos. ¿Cachai? Casi siempre es autoconstrucción o cuando caí en un municipal y los mismos colegas te empiezan a decir, los que están en el colegio de profesores, te empiezan a decir cómo es la wea. ¿Cachai? Uy, qué feo momento, qué feo aprendizaje. Qué feo. Colegio municipal cuando te empiezan a explicar los profes que ya se la saben por libro, todo es como, es como, uy, no quiero Sí, escucharlo. uy, en serio. No, bueno, mi primera pega fue en un municipal, pues. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, yo aprendí que a los directores no había que hacerle mucha olita, po. Los locos como que van al choque de una.
¿cachai? Entonces de repente caigo al particular subvencionado Y y todo me lo pide contrario. espalda porque nadie decía nada. Así como, pero díganle que eso no se puede hacer. ¿Quién es el líder aquí? Horrible. Mira, Cami Mora nos dice, uno no sabe siquiera cómo es el proceso de cotización de las previsiones de salud y pensiones. Es En verdad. algunos institutos profesionales enseñan esas cosas, como en el área laboral. Eso nos Bueno, dice Carla Leiva. Sí, pues su ramo de formación laboral, pues. Carla Leva, compañera de colegio mía. Saludos, Carla. Hoy día está todo tu club de fans, o sea, todos tus amigos. Bueno. Sí, Estamos cambiando público. esa. Es que hoy día me dediqué a hacer spam por WhatsApp. Debo asumirlo. Creo que debo empezar a hacer lo mismo porque soy la que ha tenido menos público en esto. Oiga, gente, por qué no me aman? ¿Ah? Ya llevamos más de 2 meses. Vamos a cumplir 2 meses al aire. Bueno, el otro día, bueno, ayer, no, ¿No? hoy día en la mañana, ¿cuándo fue, Nata, que estábamos hablando de lo que dijiste la semana, en el último capítulo, que dijiste que hoy iba a ser el último capítulo? ¿Cuándo fue? ¿Ayer o hoy día? Hoy día en el desayuno. Ya. Ya, pero saca el embriague, pues mujer. Es como la abuelita. Oye, pero yo quería comentar algo más. ¿Qué más? Perdón. De que, claro, la pregunta era como en realidad si las condiciones aseguraban como el ejercicio digno de la razón, de la, o sea, Ejercicio docente, del ejercicio docente. de la labor docente, claro, porque en realidad porque yo me cuestioné harto con el tema del teletrabajo. Ya, pues, podríamos exigirlo, o ¿para qué denunciar? Pues podríamos exigirlo, conversarlo, y ahí en realidad, dada la experiencia, se aconsejan dos cosas. Una, que en realidad lo que alguien comentaba, no me acuerdo quién, que el mutuo acuerdo, claro, si uno lo ve individualmente, es bien difícil, ¿ya? Sobre todo para la gente que entramos recién o que en realidad recién entra a un lugar de trabajo, eso, ¿con qué base, con qué respaldo? ¿Cachai? Pero Claro. ahí claramente entra el tema de organización, pues, o sea, de ahí el sindicato, o sea, justamente el rol sindical es para estas instancias, pues, o sea, justamente para velar lo que es la legalidad en realidad. La legalidad hay que entender de que la estructura legal es empresarial, pues, o sea, es un problema estructural, ¿cachai? De que en realidad la inestabilidad laboral no es solamente un gremio en particular, se basa en toda la estructura Claro. laboral del país, ¿cachai? Sí. Claro. Y que eso, la única forma como de combatirlo o de apaciguar como disminuir como el impacto de obligaciones en cualquier ámbito laboral es justamente por medio de los sindicatos, la Claro, negociación. eso debería ¿Cachai? ser el foco, al menos este año, en los sindicatos. Claro. Claro. No sé si dan a prueba, pero No, es que porque estos comunistas quieren todo sindicalizado, no, ya nos pusimos muy políticos, come guagua. Le apuesto que usted es profesor de música. Oye, acá somos mayoría hoy día, debo decir. Solo diré eso. el área de las ciencias, Sí, pues, la ciencia exacta. Hoy día somos mayoría. Ah, pucha, ustedes dos son humanistas, pues. Estamos igual. No sé, estamos no igual. sé el porcentaje. A ver, el concepto perdón. de ciencia exacta. Perdón, eso mismo. Vamos a entrar en la misma discusión absurda de En el mismo minuto que a una persona. En el mismo minuto que a una persona se le ocurrió decir que eran ciencias exactas, ya es subjetivo. Mira, amigo. Felipe, tú, hasta yo puedo rebatir ese argumento. Ya pues, matemáticos, por favor. Como dijo el gran filósofo del siglo XX, Ya, cállate, yo te voy a echar, Felipe. Alberto Chao. Plaza. Chao. No me pidas más de lo que puedo dar. Chao. Ay, no, esto no funciona. Ay, no te puedo eliminar. Baneado. Oye, no, si me echáis, después no puedo entrar. ¿Por qué El no otro voy a día lo entrar? hice con un alumno, tuvo que ¿es cambiar por de mí? link. Sí. Ahora no se puede regresar cuando los echas. Puros flojos los comunistas, dice Nicolás Silva en el. ¿Qué sé? en el- En Facebook. Hablando de comunistas, empezaron a caer, empezaron a aparecer. Mira. Algo quiere decir.
¿no? Yo, sí, 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 pues, sí. Sí, para pues continuar sí. con el tema. ¿Ah? Viste que somos dispersos, sí, nosotros Sí, intentamos tranquilo, estoy mantenerlo. acostumbrado ya. Yo, como estoy tan disperso, yo también me autorregulo, así que no hay problema. Gracias, invitado. Ah, Gracias gracias. por regularnos. No, que el tema que es como conflictivo el tema del deber del empleador por pues se carga con los recursos tecnológicos o la herramienta de teletrabajo. Que hay que entender en realidad que no sé si en algún colegio de que trabajemos nosotros o los que hayamos trabajado estén los recursos para hacerse cargo, por ejemplo, de implementar todos los recursos para que sus trabajadores o todos los profesores e inspectores o quien sea llevar la escuela a la casa. ¿Ok? Mira, Como No. en el que... colegio de mi señora esposa Ujú, eh, les dan un bono. Les dan como 10 lucas por el uso de internet. ujú, ¿Cachai? Pero ellos no tuvieron ninguna intervención en la creación del contrato de teletrabajo. ¿Cachai? Nada, los profesores solo se les dijeron, aquí está su contrato de teletrabajo, si le gusta bien, si no, se puede ir a la cresta. Pero por lo menos tiene, amigo. Pero, claro, le dan un bono por internet, además le pagan la sala cuna, porque la José está con derecho a sala cuna. Pero es que Y, eso no no, es... pues eso No, aparte. sí. Eso aparte y es legal presencial o no. Ujú, ¿Cachai? Entonces, además le dan ese bono que se hicieron los locos harto rato. ¿Cachai? Hay que asumirlo. Como había un vacío legal de teletrabajo, no teletrabajo, entonces quién se hace cargo de la guagua y todo, se hicieron los locos, pero ya le empezaron a pagar el bono de sala cuna, porque principalmente no le están pagando la sala cuna a la ELO, pues sí, la ELO está acá. Claro. Y además, no le regularon los horarios como tal, sino que mantuvieron los horarios que ellos llevaban haciendo desde marzo hasta que salió el contrato de teletrabajo. Mi señora tiene que hacer 2 clases diarias, ¿cachai? Y lo único que se sumó fue que tenían que dejar un horario del viernes en la tarde completamente libre, así como de las 3 a las 5 porque ahí se hacían los consejos. ujú. Entonces, eso fue todo lo que regularon, no lo exigieron más. Y eso sí, están todas esas cláusulas que tú dijiste, po. Entonces, el miedo de mi señora es así como, puta, si nos llaman a hacer turnos éticos, están cumpliendo perfectamente lo legal y en términos estrictos ella tendría que hacer turno ético, pero eso nos trae consecuencias como familia más impactantes, porque con quién deja mal a Elo, bueno, se quedaría conmigo, pero si yo también estuviera cumpliendo turnos éticos, ¿con quién se queda la Elo si las salacunas están cerradas? ¿Cachai? La opción sería que ella se acoja a la AFC. Entonces ahí se complejiza una enormidad el trabajo diario o el trabajo cotidiano en situación de pandemia. ¿Cachai? Sí tiene sus pros y sus contras, pero creo que los contras son más difíciles de manejar que Porque queda toda voluntad. Claro. claro, ¿Sí? Sí, es el punto como de esta legislación, que la garantía que tenemos, claro, es que en realidad tienen que de alguna forma hacerse cargo de los recursos que han sido propios y siguen siendo propios, ¿verdad? Y que la compensación es simplemente compensación, no hay ningún mínimo ni monto máximo que estipule la ley. Entonces queda solamente a voluntad del empleador. ¿Ya? ¿De qué forma compensa o se hace cargo justamente de esos recursos? Ujú. Y ahí quedamos como como a pollo. lo que estén dispuestos a dar, más que nada, ¿ya? Pero claro, lo que se recomienda siempre es que justamente estos anexos de contratos se negocien y se conversen y se planifiquen previamente como por los trabajadores. Ese es el punto. Ya eso de mantener las mismas, como mantener las mismas condiciones laborales que teníamos cuando sin haber regularizado el anexo de contrato, sería lo ideal, porque uno ya está acostumbrado a eso, se planificó, entiende que de esa forma uno puede convalidar justamente lo doméstico con lo laboral Claro, y eso sería lo ideal. Pero cuando no está ese trabajo, cuando no se conversa previo, o con estos temas que, claro, que simplemente llaman individualmente, entregan el anexo de contrato y no le queda más que firmar, claro. ¿ya? Claro. Claramente no te pueden obligar a decir firme o se va, pero está esa presión constante, ¿ya? Sí, Cuando se po. individualiza. O sea, no te obligan, pero tampoco te dan mucho tiempo para que lo leáis. Así como de que mañana tiene que estar la respuesta y si me contesta recibido, entonces ya damos por hecho que es firma virtual. Chao. ¿Cachai? Claro. Entonces, ¿sabéis qué pedazo de
cuadro el que tiene atrás tuyo, Jonathan. Sí, estoy completamente anonadado Ah, es de mi con primo. ese cuadro. No De mi digas de primo. quién es, está bacán, está Te manda hermoso. saludos. Uy, está hermoso. Sí, eh, bueno, Ahí nosotros, en un comentario en Facebook dice Carla Leiva que ojalá más padres estuvieran al tanto de tanta irregularidad en la forma de teletrabajo docente. Muchos padres juran de guata que el profe está como rey en este modo en teletrabajo. Pero si lo dijo el ministro, sí, Es que po, estamos demasiado cómodos en realidad. es Por eso no difícil, queremos volver a la es sala. difícil que los jurado, papás no lo crean. O sea. jurado porfiado ese, Sí. jurado porfiado. Oye, pero si Esa, Es que no. empezó la franja del plebiscito, ¿por qué los alumnos no pueden volver a clase? ¿No? Sí, weón. Claro. sí. Oye, si la Oye, enfermedad tiene pasa, ¿por qué los alumnos no pueden entrar a clase, po, weón? sí, algo importante que es con ese tema, como que, claro, que en realidad como que se asume que todo lo hace el profesor y que en realidad tiene que hacer excelente la labor y que es obvio que tiene que hacer sus recursos propios porque en realidad siempre lo ha hecho. Y o el tema de justamente de eso está a disposición del empleador o con el argumento que dan muchas veces el tema justamente de la vocación, pues, que es lo que se tergiversa siempre y que en realidad bajo ese parámetro social tenemos la presión de todas las partes pues, y donde siempre estamos cuestionados, Sí, po. que no tiene vocación. No tiene vocación y yo creo que también inducen un poquito al... hoy tengo que estar un poquito menos amarillos que el resto del tiempo, pero Oye, sí, inducen... de hecho te iba a decir, te sacaste la polera amarilla y te pusiste otra. Sí, es que sabéis que este tema a mí me molesta mucho en particular por dos cosas. Primero porque siento que los líderes sindicales en general en nuestro país como que se enfocan en weá. Lo voy a decir así, carepalo, ¿cachai? Es cosa de escuchar a Mario Aguilar, que no está reclamando esto, No. ¿cachai? Yo no lo he escuchado reclamar esto del teletrabajo. Y por otro lado, los sindicatos que conozco, que mantengo más contacto, tampoco están peleando por esta cuestión. No. ¿Cachai? ¿Por qué están peleando? O por mantener la pega, que se entiende, ¿cachai? Se entiende que hay que mantener la pega en pandemia. Y nos lleva al debate anterior, ¿cachai? Que todavía los sostenedores tienen tanto poder que les va a importar una raja si te dejan sin pega o no a fin de año, para cuidar sus bolsillos. ¿Cachai? Y por otro lado, están los que están pidiendo aumento de sueldo, ¿cachai? Que en un Es el peor momento contexto para de hacerlo. pandemia, ¿cachai? Así como, "Guau, esto no puede ser, ¿cachai?" Es O sea, que eso es estar fuera de toda realidad, un exactamente, poco. yo lo entiendo, hay que mejorar la calidad de trabajo de los docentes, pero vamos por partes, dijo. O sea, tenés un aumento de sueldo mínimo de Felipe, 1.500 pesos y los profesores de tu sindicato están pidiendo, perdón, lo dije, ¿y qué? ¡Rayos, no! Sí, sí, la verdad, eso me tiene bastante molesto de mi sindicato. Que yo me quise De tu sindicalizar. sindicato, Sí, donde tú eres el parte del el sindicato. problema es que yo me quise sindicalizar y legalmente no se podía porque ya estaban en la negociación. Entonces, como que yo me enteré después, o nunca me dijeron que iban a empezar a negociar. Bueno, da lo mismo. A mí eso me da lo Sí. mismo. Pero No el es tu problema, sindicato entonces. sí, pero el problema que a mí me suscita, y no es tan solo el sindicato del colegio donde estoy en este minuto, también he escuchado otros sindicatos, también de colegios particulares subvencionados, sobre todo yo tengo contacto con muchos profes de Loprado. Y como que han caído en las mismas trampas y yo me doy cuenta que mucho de lo que dice la Cami, los comentarios, que nosotros como profesores no sabemos mucho de legislación laboral, ¿cachai? Entonces a la hora de pedir mejoras siempre pensamos que es con más plata. Y los sostenedores, cuando dicen, ya, ok, le doy más plata, pero nos dan más pega. Entonces al fin y al cabo el profesor termina estresado haciendo la pega de todo el mundo y más encima cuestionado si es que no falla. O sea, si es que no cumple uno de los parámetros que le pusieron en todo el camino. Además que ¿Cachai? si se niega a hacer una cosa es por falta de vocación. Claro, no, que no se pone la camiseta. Y pasa en todo. Claro. Yo creo que eso pasa más en todas las pegas, pero en los profesores se evidencia más. ¿Cachai? Porque el profesor no puede estar desgastado porque, pucha, está impactando la vida de los niños. ¿Cachai? Yo creo Claro, que ¿cómo eso, vas a estar eso, deprimido tú si eres ejemplo de moralidad y de, claro, o y de sea, buen ánimo?
¿Cómo podí fumar? ¿Cachai? No puede ¿Cómo mostrar podí, los tobillos, señorita Matamala, por Dios. cómo pueden Ay, tener Dios un mío. podcast en vivo? ¿Cachai? No, si eso no se puede hacer, pues si estamos trabajando, estamos constantemente trabajando para nuestros alumnos, estudiantes, llámese como usted le quiera decir. Entonces, a mí ese problema como cultural es el que me complica más. No tan solo de la visión que hay de los profesores, sino que de los mismos profesores hacia nuestro gremio. ¿Cachai? Que creemos que apoyarnos es decirle al otro, yo voy a pelear por ti para que tengas más plata, pero no para que tengamos una condición de trabajo adecuada. ¿Cachai? Si nos dijeran que vamos a ganar 300 lucas pero trabajando 10 horas y dedicándonos exclusivamente a hacer clases, y que al profesor jefe se le agregan 5 horas más, ponte tú, para que se encargue de la entrevista apoderado, de la entrevista a los alumnos, pucha, ya tenéis el pasto de la cancha a un nivel. ¿Sabes? Pero el problema es que tú entras a un trabajo, y más o menos lo que decía al principio, tú entras a tu primera pega y te dicen una cosa y de repente te veis en el aula y te das cuenta que es mil cosas más. Así como que prácticamente tenéis que terminar siendo hasta trabajador social, ¿cachai? Y ahora en pandemia yo me he dado cuenta que ha sido como peor porque el profesor ha tenido que cumplir todos los roles que antes se podían distribuir un poquito más. Ahora el profesor está ahí así como en el medio de todo, po, ¿cachai? Que tiene que ser el que mande las comunicaciones, el que tiene que tener contacto con el apoderado. Tiene que ser el que está viendo que los estudiantes estén trabajando. ¿Y por qué? Da lo mismo como lo haga. Nosotros te recomendamos llamarlo a todos. Da lo mismo tu plan de internet, da lo mismo tu chip de teléfono. ¿Cachai? Nosotros te recomendamos, pucha, es que esto me lo pide el ministerio me está pidiendo que tú te encargues de ver cómo están los cabros emocionalmente. Pero al mismo tiempo tenemos que ir viendo lo de las calificaciones, porque el ministerio te está pidiendo calificaciones. Pero al mismo tiempo te está pidiendo, entonces al fin y al cabo, uno termina como pulpo tratando de hacer todo en tiempos que te permitan, además, Preparar. disfrutar, claro, preparar, ni siquiera eso. ¿En qué minuto almuerzo dignamente? ¿En qué minuto yo me encargo de mi sanidad mental? ¿Cachai? Y eso ya es un problema que va mucho más allá si tengo contrato de teletrabajo o no. Eso Oh, opino. me Gracias, acabo, ahora me voy a quedar callado. pero qué desahogo, amigo, pero me acaba de dar una imagen muy brutal porque yo pensé en las cosas que tenía que seguir trabajando y no pensé así como en mi tiempo libre. Soy la peor esclava. Y eso que no hemos hablado de lo pedagógico, ¿cachai? Mm, De cómo, de que en realidad ni siquiera toca el tema pedagógico, la legislación, ni el ministerio, ni nada. Y, y claro, pues eso es para largo, más para conversar. No, yo creo Sí, que ese es Pero otro programa enterito, así como sí, claro. evaluaciones, ¿Qué creaste la qué ciencia de la significa calidad, weón? Que sirva, por favor. qué significa enseñar también, no, gigante. El aprendizaje en tiempo de pandemia. como ya está validado la educación a distancia Sí, socialmente y sea una alternativa, a mí eso me da mucho susto, por ejemplo, particularmente. El Claro, como claro, Classroom, por porque ejemplo, pero qué buena plataforma, es perfecta. no, puede ser una buena herramienta, yo lo he usado desde antes. El punto es que es eh, una herramienta. es una herramienta, no funciona por sí solo, Sola no tiene un funciona. ente detrás que tiene que estarla utilizando activamente para que esté funcional como herramienta, pero eso no asegura que el aprendizaje sea real, no asegura que Adquisición de los alumnos habilidades. no tienen autonomía, entonces tú no sabes realmente si ellos están haciendo sus ejercicios o como lo hace mi curso Vivir en Comunismo. Como Ayudémonos. claro, Ayudémonos las cosas. alguien tiene Oye, no, la de inglés, Socialismo. te cambio la de inglés por la de matemática y empezamos así oye, como pero eso también es aprender, yo lo encuentro fantástico. A mí me claro, pero pasa que los sí, profesores no nos estamos adaptando a yo eso. sé que a ti te Todavía encanta seguimos eso, Felipe. considerando malo la copia. Yo sé que a ti te encanta eso, Felipe, pero cuando la copia deja un aprendizaje real, cuando tú estás ahí
para utilizar la copia como una herramienta, no como la copia para conseguir los puntitos del Classroom para tener una nota después. Es que ahí Es está el problema, distinto, pues, es la distinto. utilización de la calificación como premio o como castigo, ¿cachai? Claro, Yo pero creo ahí que ese estábamos fue en el el... gran aporte, si se aplicara dignamente el decreto 67, ahí te transforma eso, pues, ¿cachai? Ya, si vaya a copiar, si vaya a plagiar, como los campeones, ¿cachai? Un verdadero artista no es el que crea algo de cero, el verdadero artista es el que sabe mezclar muchas cosas y al fin y al cabo, en esta época donde no hay nada original, lo más original es saber mezclar muchas cosas. Y para eso tenéis que saber copiar, po. Sí, pero está en un sistema que no es así. Y, por ejemplo, lo hemos dicho más de una vez, ¿cómo vas a instalar a la fuerza un sistema que no es, que no está, que no encaja, que no sirve? Si no va con esos valores. No, Con el decreto 67, po, no nos quedó otra y gracias a la pandemia yo creo que hemos tenido que ir adaptándonos y darnos cuenta que todo este tiempo que hablamos de las notas nos dimos cuenta que va en absoluta callampa, al único que le importa es al ministro. ya, No hablemos del fuera de ministro, las por notas, favor. fuera de las notas. El decreto 67 está hecho para regular las notas, finalmente. No está hecho con la visión La que tú lo repitencia. tienes. Está Está hecho, hecho para que los niños no repitan y que la pero, pero, educación sea pero no es para regular las notas, facilista. O sea, es para bajar la repitencia. es para que eso. ¿Cachai? Ya. Depende cómo lo expresemos, Es porque yo para puedo que los decir, ya, profesores yo no puedo tengan hacer, exigencia con respecto a no poner rojos, es a que no sí dejar podéis tener, repitiendo. Es pero como como... profesor sí podéis tener exigencia de que el loco haga una y otra y otra y otra vez la guía hasta que por último se la memorice, algo aprenderá, Pero es ¿cachai? que La cuestión no está ahora así como decir, tampoco ya, a es ver, voy a ver sistema, esta prueba, no aprendiste, esto está malo, pero esto está malo, tampoco, por bueno, ahí eso, está uno, chao. tampoco es sistema decir es que algo aprenderá. ¿Qué sistema ese? No, po, Tampoco es no es válido. sistema, no es sistema, pero por algo hay que empezar, po, weón, ¿cachai? Hay un puntapié inicial y ese decreto, que yo igual lo encuentro bien deficiente en muchos aspectos, se viene a mejorar o nos venimos a dar cuenta ahora que era necesario. ¿Cuántos profesores en pandemia han rajado a los cabros sin importar si los chiquillos están preocupados de otras cosas? ¿Cachai? En mi colegio Menos ninguno. mal, En mi menos colegio mal, ninguno. en el colegio donde estoy trabajando yo, hay varios profesores que derechamente rajan. La Sí, nota más alta, eso. 2.5 Bueno, en pero primero medio. esas personas deberían estar reguladas por otra estatuto del mismo colegio que impida eso. Es que el O sea, colegio no lo va a no. hacer y vamos a caer en los temas laborales del principio, pues el sostenedor, al fin y al cabo, no le importa mucho o los sostenedores en general, no al sostenedor, no voy a hablar en singular. A los sostenedores en general o los empleadores en general no les importa mucho el progreso educativo si es que no tienen algún tipo de beneficio económico, ¿cachai? Entonces, por Muchos eso, colegios ni siquiera quieren postular excelencia vuelvo a mi punto porque tienen inicial. otros. Vuelvo a mi punto inicial. ¿Cómo haces calzar una pieza en un sistema que no está funcionando así? ¿Cómo le chantáis ahí un decreto que no tiene ninguna Yo no, concordancia lógica en el modelo? Jonathan. No, cambiando el sistema. Por Si eso es eso, lo que no po, calza. eso es lo primero que hay que hacer, cambiar el ¡apruebo! sistema. Por eso este hombre ahí que me da rabia, que defiende Ahora, defiende ahora ese decreto tampoco seamos cochino. ciegos. ¿Ah? ¿Cachai? Tampoco seamos ciegos. Con la prueba igual nos quedamos cortos. Exacto. Porque la prueba no va a cambiar justamente las relaciones laborales, no va a cambiar justamente la concepción de educación que tenga la sociedad. Y vamos a seguir siendo guardería antes o después de la prueba. Claro, Ahora, es que De ese hecho, es el punto. Es un cambio social el que hay que hacer. la peligrosidad a mí, como que yo ya estoy un poco... Bueno, mi característica es ser un poco negativa ahí con el pensamiento escatológico presente. Eh, que sea peor. O sea, que lo que se apruebe termine siendo más guardería. pero es que, Que eso. a ver, yo creo que el sistema tenía que cambiar completamente y gracias a la propia ineptitud del gobierno actual y de los gobiernos de hace 30 años, se pudo, ¿cachai? La educación ya está al centro, los profesores ya nos dimos cuenta que no teníamos que actualizar, sí o sí, ¿cachai? Como dijimos hace rato, de no saber prender un data, ahora nos estamos manejando con muchas plataformas virtuales, ¿en cuánto? En poco tiempo.
Hola Germán, ¿Cachai? extrañaba a Germán. Dice Sí, que Sí, nosotros le dimos las opciones a los chicos para ponerse al día, así no rajarlos. Claro, porque, o sea, tenéis que tener ahí dos es, deditos para es darse cuenta que tremendo. no podéis rajar, no podéis poner uno o es dos que no o se No dos se puede. cinco puede, para no hacer. se El, puede, pero se está dando. yo ¿Cachai? no Pedagógico. entiendo en realidad eso. Yo no Porque no entiendo es por qué. pedagógico. O sea, estáis rajando, estáis evaluando, primero estoy evaluando en ausencia. Ya, chao. De partida, Fin de mi argumento, sí. No, no podía de evaluar en partida. ausencia. ¿Cachai? Y ahí te das cuenta de una práctica pedagógica que se ha dado quizás hace cuánto, que es que el profe ponía las notas, ponía los unos como quería. Yo me acuerdo un año en el colegio, weón, que tuvieron que estar todos cambiando notas como locos porque había muchos unos, demasiados unos, y que ni siquiera el cabro chico tenía idea, ¿cachai? Entonces, por eso yo creo darle a la pandemia su justo reconocimiento de que nos obligó, por lo menos una gran parte de la población que educa, que son los profesores, ¿cachai? A actualizarnos. Y así nos hemos ido dando cuenta qué profesores están descontextualizados y cuáles no, cuáles se han ido metiendo a este ritmo y empezar a entender mucho más cómo podemos generar en otro sistema aprendizaje. ¿Cachai? Yo creo que eso es súper importante y eso sí se ha dado. A lo mejor en un 60% de una planta docente, pero ese 60% después va a empezar a ganar más, pues, ¿cachai? Los cabros que van a salir de los colegios ahora, los practicantes que se dieron cuenta que tienen que cambiar esta wea, en 5 años más van a ser los profesores que van a estar enseñando y realmente van a estar metidos en la cabeza en lograr aprendizajes y que la nota se tiene que lograr en base a la perseverancia, al desarrollo de habilidades y no en que si fue una muestra de una prueba en ese minuto. Ahí Sí, Felipe seguimos teniendo dice. problemas Ah, perdón. estructurales gigantescos como que está el CIMSE, la PSU, PTU, que ya ni siquiera le dicen PTU, es como PRC, no sé, una weá súper rara. PLR. Seguimos, sí, una PLR, ¿cachai? Seguimos con esos problemas de fondo y que no van a querer ser cambiados porque nuestra elite dirigente es sumamente conservadora y ellos ven todavía el triunfo como no tapo, Así se ¿cachai? conserva ahora. Elite conservadora. Dice ahí Felipe que cambiando la constitución van a poder crear leyes que protejan a los empleados y apuntando a temas que sean de ganancia social y no económica. Sí, pues ese es como el, vamos, así como, por favor. Eso es el ideal, pero el tío Mario Aguilar fue el que firmó la evaluación docente, que nos tiene más cagados que palos gallineros también, pues. Eso a mí No nos olvidemos. sí. Cuando una legislación, en términos laborales, hace un beneficio completamente al trabajador. Si ni siquiera los sindicatos tienen toda la potestad para reclamar cosas, ¿cachai? Y el sindicato es Exacto, como la mayor expresión de ganada laboral en la historia. No sé si me corrige, claro. profesor. No, no, está bien, no, correcto. Ahí Germán dice que su señora esta semana quedó muy contenta porque gran porcentaje de sus niños de primero básico tiene que ser estar leyendo y a través de teletrabajo. Entonces ahí Buena. está la labor de la señora de Germán como profesora muy presente porque a veces los papás, esos papás que dicen así como es gracias a ellos, sí, pues es una labor conjunta y esa labor conjunta se evidencia más en este teletrabajo, pero me cargan esos Mm. papás que como que obviaron que esa labor siempre fue conjunta y es como, pero ¿por qué no me Oye, pagan? Me pagan el sueldo de profe si yo estoy enseñando. Señora, es su hijo, Bueno, le cuento. que nos paguen entonces por ser papás, mamás en el colegio, por ser psicólogo, asistente social, por ser todas las otras cuestiones. Pero oye, eso no me puede dejar de impactar. Es como, pero en si el es una colegio mi labor señora conjunta. en el colegio mi señora quedó la cagada esta semana porque un apoderado denunció al colegio. Contexto, en el colegio mi señora, lo administrativo y todo lo que refiere a trabajo es como la juega, pero a los apoderados se les liberó el pago de matrícula, se les liberó el pago de mensualidad hasta el otro año, y ahí van a ver, No es malo. se liberó todo, se hicieron pedazos las mugres de la plata CEP que no gastaron del año pasado, y la señora empezó a alegar que no estaba contenta con lo que habían hecho, porque justo el ministro, justo en la semana pone la denuncia en que el ministro dice que va a haber repitencia. Y empezaron a ver al cabro chico, no había hecho nada desde marzo, po, y ahí aparece el apoderado Oh. apoyando a su hijo, po, apoyando al crío.
sí, esa idea también de apoyo social, de, no sé, hay que destruir Chile, hay que quemar Chile. No, hay que construirlo. Ah, no, el tema, y Yo, continuando, eso es lo importante, justamente conversar estos temas y de plantearlos. Y de Pucha, acostumbrarse sí. a plantearlo y conversarlo, porque Exacto. lo que planteaba, no sé, no me acuerdo, parece que Felipe, que uno no conoce justamente ni de legislaciones, ni deberes, ni obligaciones que te impula, por ejemplo, no sé, pues, un reglamento de convivencia, el estatuto docente, Mm, o entender como el doble contrato que tenemos que respecto al contrato laboral y el estatuto docente, que se rige por ambas cosas. claro, em, y esto hay que conversarlo, y esa conversación es justamente como está en base como a la idea de organizarse, de entender que no depende de un dirigente sindical el que uno tenga ganadas, ¿ya? claro. Y porque así está en base siempre. Y hoy día vemos, por ejemplo, que claramente como esa dinámica como de representativa no tiene fruto. No tiene fruto porque en realidad claramente los profes vamos a seguir ignorantes, los profes vamos a seguir como represivos a las condiciones que tenemos siempre y obligados a combatir diariamente a lo que ustedes dicen, que justamente a todo como los usos que tiene la cultura del consumismo, el individualismo y del mejor esfuerzo, del menor esfuerzo por el mayor beneficio, ¿cachai? Que es Mm, la realidad que tenemos en el aula Mm. claro, y que hoy en día se evidencia y se exacerbera en este contexto de pandemia, de teletrabajo, que es mucho menos controlable. Y, y que hoy día más que nunca somos la guardería online. ¿Cachai? Es verdad. Eso sí es verdad. Y, pero eso depende de nosotros. Pero no depende de nosotros en el sentido como, claro, ya me acordé, el tema de como de la actualización que uno tiene, como que se valora a los profes que han salido adelante a pesar de las dificultades del teletrabajo, pero ahí tiene que tener que tener una responsabilidad compartida, ¿cachai? Como que, claro, salimos adelante, siempre hemos salido adelante, en cualquier contexto, para el estudio social igual salimos adelante, ¿cachai? mm, Em, pero ahí la responsabilidad es compartida. O sea, el tema no es responsabilidad completa de nosotros el estar actualizándonos. ¿Cachai? Me, me, Eh, Tiene que ser responsable el empleador, po, de la persona que está a cargo de gestionar la educación dentro de una institución. ¿Cachai? Él está el responsable de la educación que imparte el colegio, mm, me acordé o a de. nivel nacional, como el ministerio. ¿Cachai? claro. Y eso está simplemente en manos de nosotros, en nuestra voluntad, en nuestra vocación. Es verdad. Y de ahí no se sale. ¿Puedo decir Entonces, que te amo, Jonathan? Ah, ah, Yo me acabo de enamorar. cuidado que es ofrecido. Ah, bueno, después probablemente me empiece a pedir tu número de WhatsApp, tu Instagram, Facebook, no, no, te ya vas a no voy ir. a seguir, no voy a No, seguir si, más. si tiene foto con Caluga, amigo, corra, escape. Oye, no, yo voy a ¿lo hagan protestar masticable? porque la Bárbara nunca me dio el teléfono. Oh, Ya, Ya, no. yo ya no voy a seguir exigiendo ni pidiendo nada de ese pasado. Ya voy a dar un paso adelante, voy a seguir las palabras de Jonathan. Supéralo, amigo. Hay que avanzar, lo voy a superar. Así que, Jonathan, dame tu teléfono después, pues. ¿Ah? Germán es No, lascivo, no creo que ande. Oiga, pero aquí le extendo la invitación, pues, o sea, ahí él como la vitrina que tenemos como en Polo Docente justamente plantea estas discusiones, pues, ¿ya? Y ahí como que yo a Bárbara le mandé el boletín que sacamos justo ahora, y ahí planteamos justamente estas discusiones, pues, estas ideas, estos cuestionamientos, las preguntas que se nos plantea, ahí también las desarrollamos, y en pos de eso, en que em, entender de que no todo se termina justamente en un plebiscito, por ejemplo, que claro, necesariamente hay que construir cosas. ¿Cachai? Y esa es la exacto. responsabilidad que tenemos. Nosotros Por no favor, tenemos solamente, nosotros solamente no hacemos clase. claro, No, pues tenemos una responsabilidad de que en realidad nosotros combatimos justamente la desigualdad, todo lo que en realidad que al señor ministro se le olvida muchas veces como de decir de que en realidad como de que hoy día lo que más expresa la desigualdad es justamente el que no puede acceder a clase, pues claramente el aula disminuye en lo más posible las diferencias sociales. ¿Cachai? Claro. Sí, claro, Eh, Tenemos la oportunidad ahí de poder sacar todos los de afuera en su máximo, como en lo más posible, y tratar de hacer el mayor beneficio posible para cada uno. Pero entender de que eso no es el aula, esa instancia no es lo que salva la desigualdad. Y el claro, poder hacer eso no es lo que hoy día
están completamente expuestos. Es simplemente el sistema educativo que en ningún caso estimula como la auto, no, Las como lo que habilidades. dijo Natalia, La autonomía. la autonomía, ¿cachai? El entender como el aprender como algo que sea creativo, como decía Felipe, ¿cachai? De que en realidad nosotros combatimos siempre todo lo que la televisión vende, el consumismo, el sistema capitalista nos inculca y subjetiva que necesitamos cosas o necesitamos hacer acciones en pos de beneficio propio, ¿no? Y Claro. eso se hace hablando, organizando entre colegas y haciendo esa fraternidad, Yo creo ¿cachai? que desde ahí, desde esa necesidad también nos nace este punto de encuentro, como que los tres teníamos esta inquietud constante, y no solo nosotros tres, sino que nosotros tres tuvimos el tiempo y las ganas de juntarnos a Las hablar ganas Eso más aquí. se que el nos tiempo. ocurrió. Las ganas, sí, en ganas no nos quedamos, Las ganas más que el tiempo. Sí. pero bueno, nos arrojamos y ya tenemos ahí, decimos fans, pero en talla, pero tenemos, no sé, seguidores que son profes también, que se están cuestionando, alumnos, futuros colegas también que nos observan, entonces ahí de a poquito contribuir. Lo mismo que tú haces en tu revista, yo creo que los profesores necesitamos hacer comunidad pedagógica, necesitamos tener esta conversación constante, enriquecedora, que permita que ese conocimiento que tenemos ahí encapsulado y que en la universidad nos dicen que es un conocimiento que es práctico, y que el conocimiento práctico como que se ningunea, que el conocimiento científico es el necesario, y no nos inculcan tampoco a hacer estudios ni a publicar nuestro conocimiento, ni ni hacer colectividad, así como colegiarse, no en el sentido sindical, sino en el sentido de profesionalismo y de considerar que nuestra carrera es una profesión, y mucho daño nos hizo los 80. Yo creo que no tan solo los 80, complementando lo que tú dices, yo creo que hay que sumar mucho que la visión del ejercicio laboral docente ahora está como orientado a la competencia, competir con los otros cuando nuestro trabajo es precisamente más colectivo, porque el aprendizaje es total, es global, ¿cachai? Yo no tengo por qué andar compitiendo con el profe de ciencia, de matemática, no tengo por qué tener más notas, menos notas, no tengo por qué tener una curva de aprendizaje mejor, ¿cachai? Se supone que tenemos que abogar a un aprendizaje integral. Los cabros se acuerdan más de nosotros cuando les enseñamos weas que no eran de nuestras asignaturas, por así En las decirlo. alianzas, Las alianzas, donde ¿cachai? más se expresa justamente la organización de los cabros, donde más se expresa ese compañerismo, esos son los Claro. mensajes que quedan, po. Claro. Y en los profes también, ¿cachai? Pero nos tratan de inculcar con la evaluación docente, en los mismos colegios, con la evaluación a los profesores, que en vez de construir como un ejercicio colaborativo y que vayamos construyendo escuelas, como que muy por el contrario vayamos compitiendo entre nosotros y veamos quién realmente lo hace bien y quién lo hace mal. Eso es Un súper... ejemplo de eso mismo, o sea, tercero y cuarto medio eligen ahora optativos, que son, no sé, los que hacemos media lo tenemos súper claro. En mi colegio tenemos que hacer así como una venta promocional de las asignaturas, porque hay cupos para los ramos, y si no te escogen, quedaste sin hora. Claro. O sea, se reduce tu sueldo. Ese nivel de Oh. Tenés que venderte Competencia. finalmente. competencia, pero real, dura, cruda, así como, y vengan a mi ramo, y vengan a mi ramo. O sea, no se dice que es así, pero ya pasó Pero el es año lo... pasado, y este año vamos para lo mismo, porque no, Qué el colegio es brígido. pequeñito y no hay salas para impartir todas las asignaturas posibles, entonces empezamos. ¿Quién chucha te habrá mandado la publicación donde pedían gente para ese colegio, weón? Amigo, ¿Fuiste fuiste tú, tú. Felipe? Yo fui, weón. Pucha, Chucha, ¿para weón. qué la Ya, mandaste pero para allá? He para no cometido deprimirse, errores en mi vida, pero fue con toda la buena intención.
No, pero yo por lo menos no tengo niños con promedio rojo. Ah, sí. Sí, pero ahí a no deprimirse, ya, No, sí, no, para nada, es un camino largo, ya, pero eso es importante, como que las acciones que uno hace, por ejemplo, yo eso lo valoro y lo escucho, pues lo miro porque es un medio, o sea, son espacios que son de conversación, de fraternidad, como que salen de la norma, porque hoy en día justamente el apañarse, el como gestionar como instancias de colaboración salen de la norma, completamente. Claro, Por eso hoy en día como la educación interdisciplinaria son así, oh, se valorea tanto, ¿cachai? Porque en realidad es hacer esto mismo, sí, claro, salirse de lo laboral, salirse de lo que uno hace porque debe y hacer un mayor esfuerzo. Que claro. nadie, que no sabe, en realidad es el problema, que nosotros nos callamos justamente todo lo extra que hacemos. ¿Cachai? Y lo hacemos porque en realidad, claro, lo tengo que hacer porque como es vocación, ¿para qué lo tengo que andar diciendo? O lo tengo que hacer porque en realidad tengo toda la convicción, pero en realidad no, no, ¿cachai? Eh, y estos no, no, espacios, bacán, yo los valoro y los felicito, chiquillos. Y gracias también por gracias, invitarme y por ser un aporte también, pues. ¿Cachai? gracias. Pues Jonathan, te amo, de verdad, ¿Te de enamoraste? verdad. Sí, bueno, es que ahora, no tiene por qué ser el amor exclusivamente lívido, ni tiene que ser porque es netamente sexual. Uno se puede enamorar de un Ah, concepto, de una idea. Felipe, todos Sí, sabemos no, para dónde no, vas. no. No seas De mis falso. canas. Sí. Ustedes, pero la gente que nos está viendo, no. Ah, cierto que tenemos personas viéndonos en YouTube, gracias a las personas que nos vieron en YouTube. Oh, bueno. Eh, Nada, influencer, gamer, ahí con todas las Ah, pantallas. gamer. En collera, Instagram. con resultados sexuales siempre Felipe ahí. Oye, Mira, esta Felipe, imagen. parece que tú no estabas cuando estaba mostrando esto, que yo tengo una carta aquí de Jonathan, una carta de amor, Felipe está aquí, interrumpiendo ahí el amor sí, no adolescente nos está del dejando ser pasado. libres. No, no, pero a ver, No, pongamos no, un bueno, poco, esto es pongamos del un poco 2015, sobre la mira. I. Ah, Soy un hombre 2015, No, 5 ya es años. la fecha. 2015. 5 años. ¡Ah, ¿Ah? chuta! ¡Perdón! Ya, no, es de antes, listo. No, 2012. ni sabía cuándo era quién estaba en ese año. No, pero No me acuerdo. yo soy un Uy, hombre yo tengo feliz. Estaba unos drogado, recuerdos. estaba drogado. Ah. Oye, hablando de esa, aquí tenía una idea y a ver si alcanzamos a terminar con el segundo tema que nunca lo vimos. ¡Apruebo! Apruebo. No, es que me acordé cuando Jonathan dijo que muchas veces esta responsabilidad de actualizarse recaía en el profesor y no en el sistema en general que debe hacerse parte. Me acordé de la campaña ahí del plebiscito, no sé de qué, ya no sé de cuál es, pero parece que es de C, por eso la odio. Así como demócrata cristiano apropiándose ahí de las El marchas video. de octubre. Sí, que empieza así, Sí. nos levantamos en los terremotos, nos levantamos Oh, Pero mira, amigo, ¿sabéis no es qué? tu marcha, amigo, no es tu movimiento. Por Ya. favor, políticos de mierda, basta, Pero así mira, como... por último de la DC, uno se espera una wea así. Ya lo hicieron para el 73, lo hicieron en el 90. Uno espera que los Pero locos tengan para ese, con el ese mismo oportunismo discurso. político. Ay, Pero ¿sabéis que a mí me dio verdadera rabia verlo? Al Pepe Out, weón. no, es que ese viejo ya chao. Ese sujeto a mí me descompuso verlo así, y con toda la cara rejeza que se le permite a un ser humano, así como, apruebo, weón, hiciste todo lo posible para que ninguna ley saliera, weón. Ah, qué rabia, qué rabia. Bueno, Perdón, ¿qué, 3 minutos de qué descargo, hoy día esperas? estoy ¿Qué bastante... esperas de Pepe Out después del... Bueno, yo hago cosas ilegales, pero tengo fuero. ¿Ah? Oh, no, por favor, no. Sí, weón. Bueno, usted sabe, ya la campaña de nuestro podcast es rechazo y anulo. Rechazo y Sí, anulo. eso. No, 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 me niego.
No, yo voy por el apruebo con convención constitucional. No, pero ¡Ay, rechazo. qué tonto! Por supuesto, por ¿Cómo supuesto, cachaste? porque el rechazo tiene, tiene muchas cosas buenas, pero que yo no las sé. Entonces, eh, prefiero la otra opción porque al menos tiene imágenes bonitas. No, pero no viste el rechazo y apruebo, o sea, el rechazo y anulo, la campaña donde enseñan a anular los votos del rechazo, porque son... Ah, que tengo Mm, que votar rechazo y tengo que rayar el apruebo para demostrar la... exacto. Esa es la Ah, campaña que estamos haciendo con Felipe. puta, si me dicen en la reunión de pauta, yo puedo Que saber, si no te hubieras ido a fumar, pero Uh, lo podrían dejar en el chat, así yo después lo leo. Yo pensé claro, que en vas a todo opinar. caso, Felipe dice ahí, si la marcha más grande de Chile se la robó Piñera, es verdad, como no se la va a robar el DC, porque Gracias, él Felipe, estuvo ahí, sí. ¿cierto? Gracias, fan obligado. Sí, pues, oye, sí. podríamos darle un mensaje de feliz cumpleaños a otras fans que también es medio obligada y nos ve después. ¿Le vamos a cantar feliz cumpleaños? ¿Quién? ¿Cantamos en vivo? Ah, A Oye, José, pues Felipe. Estuvo de cumpleaños en la semana. Ah, es que como dijiste que iba a estar, sí. Eh, Sí, pues lo ve sí, estaba de después. Ella cumpleaños. lo ve después. No sé, realmente no lo ve. yo creo que no lo ve. Bueno, pero ahora Sí, le voy a decir que le saludamos de cumpleaños. Que hoy día todo esto vino mi mamá a celebrar el cumpleaños de la José. Estaba que cortaba las winchas para ver a la Elo, así que bacán, pues, bacán. Ya le vamos a cantar cumpleaños feliz a la José. No, sí, es pero después que dile que lo vea, son, ¿no? son terribles los cumpleaños felices por videollamada, porque es como el desfase de los sonidos. Es como el eterno nombre. Ya, pero igual dile que, porque si no lo ve, dile que igual le cantamos, pues. No va a cachar que no lo hicimos. Bueno, pero me Espero quedo, que me no quedo me con pueda asistir la a este episodio. vergüenza, me quedo con la vergüenza ajena que sentí cuando vi el comercial o sea, la propaganda, perdón, del rechazo del tipo arreglando el auto con la Constitución. Oh, no, qué Yo creo que eso es lo terrible. peor que he visto en años, así, años luz. Yo no sé si estábamos en el 88 o qué sucedió con ese nivel de Oye, publicista. fuera de Eh, hueveo, las dos Primero, franjas tiene son pencas. prejuicios sociales, tiene de todo. O sea, como falacia ¿Sufriste? argumentativa brutal. No sé si envenenar al pozo, el hombre de paja tiene todo junto ahí. Como, oh, por Dios. Team Satanás, están diciendo. Es el mejor, ¿sí o Oh, no? Team Satanás. Satanás. No, Es quien la hace, pues, quien la propone, pues, de ahí viene, pues, por eso la calidad de tal. Pero impactante, no, real pero no, impactante. el encargado de hacer la franja creo que es el director de Mecano, ¿no? Pero yo no. Por eso sale No creo. Satanás y no salen otras Eso cosas. Si no, explicaría muchas si no, cosas. lo hubiesen invitado a la Bárbara. No, me voy, chao. Esto es demasiado bueno para mí. ¿Y Claro, lo de Eva? es que habían dos evangélicos y las personas evangélicas que yo conozco están muy molestas también porque se apropiaron del discurso de muchas iglesias, así como discurso evangélico rechaza. Por Sí, favor, ¿con qué moral de organización tenía un tipo que es un papito corazón? El que no me venga a contar a mí si yo soy de aquí, yo soy del yo pueblo. conozco Soy la asistente ventana, hermano. social. Sí, pues, mal. Y el otro que es un joven muy, el de Satanás. Team Satanás, ahí como decía Los Daniel. príncipes de las tinieblas. Uf, Es que se Ozzy jodan. Osbourne Somos todos ahora está satánicos. financiando a los comunistas chavistas, pues. Pero gracias a ellos nos llegaron unos memes de Jesucristo, pero uy. Yo extrañaba el herejía en los memes hace rato. Hace rato no Sí. salía. Desde el 18 de octubre que no teníamos memes tan buenos. Sí, Pero fuerte. O sea, está bien muy que bien. sea de dónde viene el discurso, pero eh, si no fuera Dignidad, porque proselitismo, si no me acusaran de proselitismo por utilizar eso en el colegio, lo estaría usando ya. Pero el otro año lo voy a empezar además, a analizar porque no, está, si pero ahí real. nos damos cuenta que cuando pedimos dignidad, parte por la franja del rechazo, po.
Mal. No, y mal. esa gente confundida, voto a prueba convención mixta, pero en realidad no sé si me Es conviene que, tanto, pero como que me la, gustaría es rechazar, que pero quiero la discusión aprobar. original en el Parlamento partió mal, porque debe haber sido una sola papeleta. Apruebo convención constitucional, apruebo convención mixta, rechazo. Punto. Pero ¿para qué Claro. hacer dos papeletas? Si el ¿Para qué? rechazo está rechazando todo, ¿para qué tanto? No, porque el rechazo o los conservadores culiados sabían que iba a pasar esa wea. Sabían que todo el mundo iba a querer un cambio de constitución. Entonces, las dos papeletas es mega conveniente porque va a ganar el apruebo con muchos votos, pero los locos van a la convención mixta. Claro. Yo tengo una ¿Cachai? pregunta. ¿Sí? ¿En la franja electoral, esa es la gente que está postulando o es para No, como venderse el sí o el no? El no, apruebo o rechazo. eh, no. El proceso constituyente va a tener tres partes. La verdad, se ríe. ¿Cachai? No, El, el- que me el reí del primer comentario. plebiscito, sí, el primer Ah, plebiscito que viene ahora, en octubre, que debe haber sido en abril, es para ver si se hace una nueva constitución y cómo. ujú. ¿Cachai? Después vienen las Después, elecciones. después vienen las elecciones de los candidatos de esa asamblea, ya sea convención constitucional o convención mixta. De ahí quién Y puede por postular. último viene un tercer plebiscito que es, ¿se aprueba la nueva constitución o no? Esa tercera etapa exclusivamente es la que se vivió en el 88. ¿Cachai? Estas dos primeras partes no se han vivido nunca en la historia de Chile. Nunca. Y la de la Alessandri. Tampoco. Porque la de Sandri también fue a través de un golpe de Estado, el Ujú. 11 de septiembre de 1924, y después cuando él llega, ni siquiera hace plebiscito. La impone porque tenía el Parlamento cerrado. Pero Y es una después, organización poblacional. sí, y después Carlos Ibáñez del Campo hace renunciar a Claro. Alessandri. Y Carlos Ibáñez del Campo, en una dictadura, dice ya, listo, se aprueba. Sí, prácticamente desde 1833, no, antes, desde 1823, que Chile no tiene una constitución hecha por una asamblea constituyente. Exacto. Desde el reality. Bueno. Claro, literal. Ya, perdón. Bueno, es que esos comentarios son lo que es el estilo de este podcast. Como, estamos muy serios, relájala con una talla. Claro, la segunda la segunda papeleta es para más placer. Sí, Eso fue el comentario que me dio risa ahí. Pero a mí me ha sacado toda la ira contra la televisión que tenía guardada desde que el ministro París empezó a decir los cómputos. nuevo cómputo. Claro, así como si fuera, ¿qué? Bueno, ese es otro tema. pero, pero deja mucho que desear, o sea, RN doble franja, eso a mí, ¡pah! Mi cerebro hizo así como cortocircuito. Fue como, ¿qué? No, y el ¿Aprueban de y Cast, rechazan? el de Es como Cast también, amarillo, ¿no? amarillo y amarillo fosforescente. Es como si el Frente Amplio estuviera en el rechazo, Ah, que podría estar. sí. De más que va a salir alguno. Oye, dentro de los momentos televisivos, se nos estaba pasando por alto y quiero nombrarlo como un hito importante en la historia chilena, que es primera vez que una campaña organizada por Mario Kreuzberger, alias Don Francisco, no llega a la meta. Eso yo creo que es sumamente importante porque está mostrando un cambio de mentalidad y un Oye, cuestionamiento a la caridad, o que somos sujetos de derecho y no sujetos de caridad. Yo creo que es sumamente importante eso, es, y eso nos muestra un es cambio. sumamente importante también porque muestra la credibilidad de las figuras. O sea, como que él pensó que decir que le iba a donar la plata a los abuelitos, a la gente iba a llegar al corazón. Pero sobre la misma, impactada también con la respuesta del rechazo, que según ellos, como ellos no donaron, Claro, ese es el argumento. No llegaron a la meta porque los que fueron a donar eran comunistas, don Francisco comunista, claro. ¿sí? Entonces fueron las empresas que donaron y los comunistas.
los comunistas. Y Y todos sabemos que los ellos, comunistas quieren todo gratis, po, weón. entonces toda la plata que faltó era la que iban a poner ellos. Entonces esa lógica dice que el rechazo gana, ¿cachai? Los weones. Obvio, pues está súper claro, si Ese- una cosa tiene que ver con la otra. O sea, mundo No, imaginario, no. pensamiento mágico todo el rato, no hay Bueno, ¿y qué lógica más que posible. dice la historia de Chile se construye en base a decir que ellos han hecho todo? ¿Cachai? Cuando se ha construido un Estado en base a matanza y en base a apropiarse de la identidad de la clase media, Y del explotación. mestizo, ¿cachai? Entonces ellos creen que de verdad su mérito es ese. Hoy día creo que hoy día ando más bélico de lo común. Me caigo bien. Sí. Sí, me cae mejor este Felipe, me cae mejor este. Oye, pero Chiquillos, es hora de eso. Es Es hora. hora eso. de Son despedirnos. las 11. Es Igual, hora de ir a dormir. yo Hora de toque queda. debo decir ahí que Cami Mora me recordó mi dolor de que es convención constituyente y no es asamblea constituyente. Nos robaron con ese acuerdo de paz fraudulento, gracias. Sí. Sí. Me visto y me voy. Eso es gracias Frente Amplio por matar la Asamblea Constituyente. Mori, Eso. ¿por qué me Claro. hiciste esto? Y que ni siquiera aseguraba justamente que se aprobase esa si que hubiese hecho justamente una asamblea constituyente. Exacto. Sí. Claro. Ya, bueno, Eso, no, Terminemos con un Ya. mensaje alegre. terminemos alegría arriba, de terminemos arriba. Apruebo. Vamos, vamos. ¡Apruebo! ¡Ay, qué buen meme! Lo mejor hasta el minuto. Gracias Jonathan por participar. Palabras finales, palabras al cierre, carta de ajuste y todo. Realmente yo creo que necesitaba escuchar a alguien que me orientara en estos pasos legales respecto al teletrabajo. Eran dudas que yo efectivamente tenía, pero casi siempre uno tiende a confiar en la gente que se supone que debiera saber, ¿cachai? Y la gente que se supone que debiera saber muchas veces también está motivada y movida por otras personas que están mal asesorando, ¿cachai? Yo creo que también hay abogados educativos, abogados de colegios, que están asesorando mal a equipos directivos, a equipos, sí, a equipos directivos principalmente, y que ellos mismos caen en esta irregularidad de, ¿para qué les voy a hacer contrato de teletrabajo si ya se entiende que la weá es distinta y no? ¿Cachai? Por lo tanto, yo creo que necesitábamos todos, los que estamos viendo, los que estamos participando, necesitábamos saber esto. Te agradezco enormemente y que un colega me lo explique, porque es bacán que vayamos construyendo esto en conjunto. Tu disposición y ser tan ameno, no sé, bacán. De verdad, muchas gracias por todo. Gracias Me por siento darte el bendecido. tiempo, Jonathan, de compartir con nosotros en esta instancia. Y como dijimos, siempre es interesante empezar a hacer colectividad de aprendizaje pedagógico en conjunto. Tengo que Bárbara, ¿no va a decir decir algo. nada, Bárbara? Te quiero Bárbara, mucho, gracias por todos los años Te de amistad. quiero. Ven a mi casa luego, que mi mamá te está esperando para tomar once en algún momento. Po. En la fase Ya 4. lo sabes. ¿Y por qué no hicieron el podcast juntos? paso a paso. Oh, no se me ocurrió. Es que esta hora de toque queda, se tendría que haber quedado a dormir en mi casa. En mi casa no se puede. Mi mamá no Bien deja que peligroso. se queden hombres. Un gusto, Ya, eso, Es peligroso para allá. Claro. No hay micro para allá. Un putis color, por favor. Sí, Que el sí. cabro se quede, sabe de leyes. Sabe leyes. Sabe de leyes, sabe cómo pagar la pensión. Nos vemos. Estén muy bien. Pero yo quería decir, no van a Ah, dejar pero el Sí, somos los Somos peores. los peores por la guerra. Sí, lo pasé muy bien. Ya, por eso me quedé hasta el final. Lo pasé súper bien y agradecer también el espacio y la simpatía. Ustedes me caen súper bien. Ya, y bacán. Sigan en esto. Que a las personas que llegan le hacen ameno. Ya, así que súper. Le agradezco harto. Y todo lo que se mencionó acá, todo lo que se comentó, los puntos, como la reflexión en sí, preguntas abiertas para que uno la trabaje solo, ojalá con un colega. Están en la revista, pues, y la revista tenemos un Instagram, ya nos modernizamos hace poco, y eso es el Instagram es pueblo-docente, ya, ahí en Instagram,
pueblo-docente, ahí pueden ver, está el link para descargar el boletín de este mes y todo el asunto. Y ahí la emoción es la misma. Hay fraternidad, compañerismo, entre colegas se puede ir recién formando el camino para algún día tener la fuerza realmente para cambiar el sistema educativo. Y para cambiar el sistema educativo hay que cambiar el sistema completo. Para recuperar la fuerza que Sí. tuvimos. Ya, con esperanza y arriba quedamos, pues eso. Eso. ¡Vamos, chileno! Ah, no. ¡Apruebo! ¿No? Chao, chao. Ya. Chao. Oye, Carmencita nos dijo, yo adoro a Jonathan. Ah, la tía Carmen. Mamá, Oh, qué chistoso. ¿quieres venir a saludar al Tino? No. Te lo mandé un mensaje por Hola, tía.